Me voy a dormir que el curro me tiene loca. Nos vemos mañana. Zazu, un besito grande. Vale, pórtate bien. Te portas mal, ya sabes, ¿eh? Te van a traer carbón. Y luego te pasa como a mí, que te rompes los dientes ahí mordiéndolo. Joder, tío, que duro está el carbón, la verdad, ¿eh? Hijos de puta, tío. Pero ¿cómo te hacen carbón, tío, a un niño pequeño? Tío, se le rompen los dientes, tío, de leche. Luego está el Ratoncito Pérez, que claro, te pones contento, ¿no? Te rompe los dientes. Ay, pero no pasa nada, Ratoncito Pérez, que me dé plata, Venga, te los arrancas tú, A ver si se me rompe un diente, a ver si me rompe un diente. Tome yao ahí, tome yao que vas. Es maravilloso, tío. Cuando eres pequeño todo es increíblemente increíble. Que te rompe un diente, te alegras. Y dices, me da igual, voy a pillar. Me da igual. Porta una mierda. Es más, están deseando que te peguen un puñetazo, ¿no? Y te quiten un diente. Da igual, no pasa nada. De mayor no, porque dices, coño, me pego un puñetazo, tío, me quedo aquí sin un diente, cuidado, Pero cuando eres pequeño, ves si me pegan en el parque, el gordo de la esquina, tío. Me pega un puñetazo, me rompe un diente. Porque, oye, este pega fuerte, ¿no? Pega fuerte el cabrón. Rómpeme un diente, tío, no pasa nada. El Ratoncito Pérez viene mañana y vamos a medias, tío. Maravilloso, amigo. Tal cual. Un equipo depende de lo que se enfoque. Mira el Tottenham ganador de Europa y de los últimos casi al descender la liga. Correcto, sí, sí. Licuo, un placer. ¿Te has unido al canal de WhatsApp, Licuo? No, nadie ve tu número, ¿vale? Y te vas a enterar de todos los directos que hagamos. Es tan fácil como te metes ahí, si no lo pongo yo si quieres, para que te metas directo. Arriba del todo seguir, activar notificaciones. Joder, no me salía. Y ya está. Es importante que hagáis esto porque os vais a enterar de todo. Bueno, de casi todo. El sorteo que saqueo en Twitch. El sorteo todavía no es nada, porque no hemos llegado. El día de mañana, pues cada sitio tiene su sorteo, en donde lo ponga. Ahí que te pone ahí el sorteo, pues entonces será ahí. Aquí hay otros, en Twitch hay unos, ahí hay otros. Y el día de mañana, pues en YouTube habrá otros. Pero no me sigáis por sorteos, tío. Interés te quiero Andrés no mola, amigos. Está bien, porque yo te valoro y te premio, pero valórame un poco, ¿no? Y hostia, Stein, tío, es que me recuerdas, tío, a Brad Pitt. Porque se miénteme, tío. Ponme alegre. Yo me callo que estoy más guapo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a callar, Tony? Muchas gracias por seguirme. Nada, pero ahora fuera broma. Si te interesa nada más que los sorteos y no yo, no pasa nada. Lo haremos en Twitch. Hay en TikTok ahí. ¿Vale? Ese sorteo de ahí de TikTok. Pero bueno, si me sigues en todo, pues oye. Te agradece. Bueno, si es lo que te digo, si me sigues en todo, pues aquí estamos todas las noches. De 10:30 a 11 menos cuarto hasta las 12 y pico. Ya diréis, pero tío, si son las 1:25. Ya lo sé. Porque hoy es viernes y me sale del nabo, estar aquí más con vosotros, no hay más. Me acabo de leer que el Athletic es más beneficiado que el Madrid. ¿Y dónde has leído esa mierda, tío? ¿Son mentiras? ¿Esa mierda dónde la has leído, Unai? Dímelo, por favor. Escúchame. Dime esa mierda dónde la has leído. No. Porque Pain es muy fanático, ¿vale? Pain es muy fanático, eso lo he dicho muchas veces. Pain es muy buen tío, pero es muy fanático. Muy fanático, tío. Entonces, eso tiene que cambiarlo. Porque además me obligará algún día a hacer algo que no quiero. Y es que algunas veces cuando se caliente un poco, es banearlo momentáneamente. Porque no puedes enervar a la gente en el chat. O sea, lo que tenéis que tener en cuenta es que tú puedes ser de un equipo u otro. A ver, Pain, ya me entiendes, de buen rollo. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que tú puedes ser de un equipo o de otro. Pero no puedes faltar. Si tú faltas, te banean. Eso de la polla. Si eres suscriptor, si eres un buen tío, lo tienes que entender. Te has pasado. Te tengo que banear. No permanentemente, pero a lo mejor ese día te banean. A ver si el próximo día recapacitas y entras bien. A ver, todo el mundo puede dar su opinión. Pero volvemos a las mismas, chicos. Sana. Ya. Pero tú me entiendes, Pain, por dónde voy. Hablamos de que fanatismo no, tío. Yo sé que tú eres muy del Madrid, cabrón. Muy del Madrid. Y más, como te hablen de Cristiano Ronaldo y Messi, ya la pago y vámonos. Tú lo sabes. Tú lo sabes, tío. Que te calientas, cabrón. Te lo digo con cariño, porque tú sabes que yo te quiero mucho, tío. Y te lo digo con cariño, pero te calientas, cabrón. Lo sabes que te calientas, tío. Es que ni lo he leído. Pero bueno, Unai, no se lo tengas en cuenta porque él no lo hace con mala intención, ¿vale? Stein, explica lo del penalti de Julián, por favor. Bueno, para mí, mi punto de vista, a mí no me gusta según queda bien. Y lo digo tal cual. A mí lo que me gusta es ver lo que cada uno tiene su opinión, ¿no? Mi opinión es que fue una vergüenza. Primero,
Hay que tener en cuenta dos conceptos. El penalti de Julián, ¿vale? Vamos a hablar del penalti de Julián Álvarez. Hay que tener en cuenta dos conceptos. No es culpa del Atlético de Madrid, ni es culpa del Madrid. Cuidado. Cuidado. Es culpa del VAR y los árbitros. Eso para empezar, que son los que la están liando. Para empezar, a mí me parece una puta vergüenza que si tú erras un penalti o te pasa cualquier cosa, no tengan la oportunidad de volverlo a patear. ¿Vale? Volverlo a lanzar, como lo queráis llamar. Es una vergüenza. Que tú no tengas la oportunidad de volver a lanzar el penalti es una vergüenza. ¿Vale? Supongo que en eso estamos todos de acuerdo. Seas del equipo que seas, me la suda. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a ser justos, señores. ¿Vale? Vamos a ser justos. Segundo, que para mí no es para repetir el penalti, tío. Punto y final, ya está. Tío, no es para repetir un penalti, tío. No es una cosa que casi ni la toca, tío. No influye una mierda. Es que no influye una mierda. Si dijeras, oye, mira, es verdad que influye, pero es que no influye una mierda. Tío, una cosa que no influye una mierda, amigo. O sea, tal cual, ¿eh? Tal cual, tío. A los seguidores del Madrid, entenderme. Y a los seguidores del Atlético, entenderme. Yo doy mi humilde opinión, ¿vale? Pero tenemos que ser claros todos, tío. La culpa la tiene el reglamento. El reglamento es el que tiene la culpa de todo este cipote. O sea, no vayamos en contra del Atlético de Madrid, vayamos en contra del Madrid, porque no tiene nada que ver. De verdad lo digo, no tienen nada que ver ninguna de las dos instituciones. ¿El problema cuál es? El problema es que una persona, que Julián Muñoz, que vino de Marbella, vino de Marbella con el bigote y se lo dejó a tu cipote. No, hostia, tío, estoy fatal, Julián Álvarez. Es que ya Julián Muñoz, tío, que es muy tarde, tío, te he reventado. A ver, Julián, pero es lo que mola de los directos, ¿no? Que las cagas ahí, mola un montón. Justin, gracias por seguirme. Pero es lo que hablamos. Se equivoca un jugador, o le sale mal, o se trompieza, o como lo quieras llamar, y si influye realmente en el gol, oye, pues repítelo, pero repítelo. No le digas, no, ya no lo dirán más, se acabó. Bueno, para mí es robo. Yo soy del Madrid, lo reconozco, pero para mí es robo el Atlético de Madrid. Robo total. Robo total. Y lo diré hoy, lo diré mañana, lo diré siempre. Y si alguien se quiere enfadar conmigo que sea del Madrid, pues enfádate, colega. Pero lo digo, mi opinión. No me preguntes entonces. No preguntes mi opinión. Pero si quieres saber mi opinión es que fue un robo. Pero no un robo del Madrid, cuidado. Un robo del reglamento. Un robo del reglamento. Tal cual, tíos. Punto y final. Es un robo del reglamento. O sea, no nos hagamos mala sangre. El reglamento fue una mierda, tío. Eso lo tiene que cambiar. ¿Correcto o no? ¿Opináis igual? Mi pregunta es, ¿opináis igual o no? Porque yo veo una mierda el reglamento, tío. Es decir, vamos a ser claros. ¿Para qué quieres un puto VAR? ¿Para qué quieres el VAR? Si luego el VAR pita lo que les sale del nabo. A los pequeños les pita una cosa, a los grandes les pita otra. Pitan lo que te da la gana, amigo. Pues entonces, ¿para qué quieres el VAR? El VAR está parando cada 2x3 el juego. Pues ponnos el fútbol que había antes, tío, que por lo menos nos reíamos. Ahora es que no te ríes una mierda. Estás ahí, 10 minutos 15, a ver si es la jugada, es penalti o no penalti, están hablando los árbitros. Y luego al final, haces lo que te sale del nabo, pues unas veces lo pitas, otras veces no lo pitas, unas veces ves una cosa y a otros equipos les ves otra. Pues yo no le veo la gracia, ¿verdad? No le veo la gracia, tío. Parece que vengan maletines por detrás. Luego la gente da que pensar. Pues no me extraña, colega. ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo veo normal. El VAR es para tomarse una caña, correcto, tal cual. Ya, pero cambiaron el reglamento después del penalti. Es una vergüenza. Bueno, ¿y ahora cómo está el reglamento? Porque a lo mejor eso lo desconozco. Que esto es lamentable. Mira, el Betis también nos perjudican siempre. Mira, le voy a decir una cosa a Tony. Tony, ¿te la digo o no? Es que Tony me gusta meterme con él. Ah, Tony, por cierto, no he leído antes y me decías que yo valoraba igual a los suscriptores a los que no. Respóndeme ahora que no te he leído. ¿Yo te quiero igual o no? ¿Paine está por ahí? Si Paine está por ahí, os dirá que le tocó un sorteo de 50 euros y ni lo sabía, amigos. Le entré yo y le dije, chaval, que te han tocado 50 pavos. Me decía, pero Stein, si casi ni te veo. Que no, digo, que no los quería. Digo, que sí, hombre, que sí. Nos han tocado, coño. A raíz de eso y otro sorteo más que hicimos,
hubo gente que dijo, el suscriptor, oye, escúchame, Stein, tío, que yo no quiero que hagas esa mierda. Es decir, yo soy, por ejemplo, veterano, pues valórame la antigüedad. He dicho que eres un ser de luz, gracias, tío. Tú quieres a todo el mundo por igual. Correcto, bueno, porque me gusta hacer las cosas justas, ¿no? Voy a tomarme un... Mirad, esto que os enseño aquí podría ser ginebra, podría serlo, pero es agua. Es agua fresquita que, como podéis ver antes, me ha dado mi mujer, ¿vale? Me la ha traído mi mujer. Y esto lo llamo yo la pócima. Pero que verdad que parece una pócima, amigos. Mirad qué guapa. A que parece una pócima antigua de estas de brebajes, de hechiceros. Nada, si imagináis, se me cae y se me rompe la pócima. Me cagarían todo, ¿eh? Le tengo un cariño a esta mierda, tíos. De verdad, ¿eh? Yo estoy cómodo aquí y se agradece, pero es que ¿sabéis lo que tenéis que pensar? Mira, tenéis que pensar que si queremos hacer grande esta comunidad, vosotros sois los que lo vais a hacer grande. Yo no la puedo hacer grande, sino con vosotros. ¿Cómo la hacemos grande esta comunidad? No intoxicándola. Esto es como todo. Si alguien ataca, yo defiendo. Yo soy el tío que tengo que defenderos a todos. Y a la persona que se pase, decirle, tío, respeta. Está bien que es tu opinión, pero no de esa manera. Respeta. Es como el de antes, tío. ¿Os acordáis que he baneado 3 o 4 en TikTok? He baneado 3 o 4 hoy. Bueno, y me decía, bueno, no, es que yo estoy del principio, sé quién es, porque lleva mucho tiempo en el canal, lleva mucho tiempo. Pero me importa una mierda, tío. Si un día te vuelves tóxico, te vuelves un subnormal, te baneo. Porque es así. Tú puedes ser un tío de puta madre mucho tiempo. Puedes ser un tío cojonudo. Pero si de repente te vuelves tóxico, te vuelves un imbécil, pues tío, estás baneado, tío. ¿Por qué? Porque un tío tóxico me intoxica a todo el mundo. ¿Lo entendemos esto? ¿No? Es así. Entonces, en todo caso, podría ser tóxico yo, que puedo decir mis opiniones y cada uno pues las interpreta como les haga el nabo. Pero ya me entendéis, tíos. O sea, no puedes ser tóxico, porque me jodes todo. Pero ya no hablamos de mí, hablamos de mi gente, tío. Por ejemplo, entra aquí uno, los del Madrid sois unos hijos de puta. Yo qué sé, tío, a ver, escúchame, hermano. Baneado. Es que he sido suscriptor y te da mucha plata y no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo me baneas? Entraría por Instagram y me lo diría a lo mejor. Porque eres un imbécil. Esa es mi respuesta, eres un imbécil. Es que no hay más respuestas, tío, es que eres un imbécil. Gracias por todo lo que has hecho, pero eres un imbécil. Si yo te perdono, tú vas a entrar en mi chat a pedir perdón por tu día y por tus palabras. Vas a pedir perdón, y vas a pedir perdón, yo te lo perdono. Pero te digo una cosa, te perdono una vez, a la siguiente te vas a tomar por culo. Porque yo no quiero esa mierda. Tú no puedes entrar aquí diciéndome los del Barça son unos hijos de puta. Para mí es una falta de respeto, tío, a toda la gente del Barça que me sigue. Y cuidado, yo soy del Madrid, Es que lo que no entendemos todavía. Yo soy del Madrid, tío. Pero es como si me entra un tío del Betis. Un tío bético me dice todos de Sevilla son unos hijos de puta. Tío, aprende a vivir con la gente del Sevilla, tío. Aprende a entender de que todo el mundo no es del mismo equipo que tú, ni va a ser del mismo equipo que tú. Aprende a batallar. Como digo yo, a batallar, pero sanamente. No sé si me explico. Es que eso mola, tío. Al fin y al cabo eso mola. Pero hay gente que es imbécil. ¿Estamos de acuerdo o no? Carlitos Santele, gracias por seguirme. Hay gente que es imbécil, tío. Es que no hay más. Eres el Tito Stay y el que tu canal es sentirse como en familia se agradece. Bueno, porque es lo que quiero. Es lo que quiero. Yo lo que quiero es... Ah, por cierto, para que lo sepáis, directo todas las noches, que creo que lo vais a agradecer, cabrones. Creo que es lo que queríais. Directo todas las noches para que hablemos de cualquier tema. A veces jugaremos, otras veces tal. Pero bueno, de 10:30, 11 menos cuarto, hasta las 12 y cuarto, ¿vale? Porque yo me levanto muy temprano, tíos. Yo me tengo que ir a currar y me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, si lo puedo cerrar antes de las 12, lo cerraré a las 12. ¿Vale? Es decir, yo llego de ver a mi mujer y tal, esto y lo otro. Estaré por la tarde editando vídeos de YouTube, ya lo tengo pensado. Luego, alguna vez a lo mejor hago un directo pequeñito de alguna serie como The Last of Us o cualquier cosa que estamos haciendo el roleplay. Que por cierto, vais a reír mucho con la serie de The Last of Us que estoy haciendo, porque la estoy doblando yo. O sea, el videojuego no tiene nada que ver con lo que va a haber.
Lo estoy doblando yo. Estoy cogiendo las voces de los personajes y le estoy poniendo yo las voces. Imaginaos, va a ser un espectáculo. La verdad que yo estoy viendo los vídeos y me muero de risa. Va a ser guapo. Gracias, Varela, por seguirme. Máquina Varela también, tío. Dices que te vas a unir a Twitch. Bueno, si no te unes, no pasa nada. Se te quiere igual, ¿vale? Se te quiere igual. Lo importante es que lo paséis bien, tíos. Eso es por la respuesta de antes, ¿vale? Que te había leído. Creo que había sido tú. Si no has sido tú, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada, no te preocupes. Mira, pero si no me seguías, ¿no? O me has vuelto a seguir para que te diga algo. No, que prueba. A ver, bueno, a lo mejor las está escuchando y he dicho, hostia, pues mira, me interesa este tío, ¿no? Me interesa este tío porque es un tío guay, ¿no? El de la pelota de fútbol no sé qué, gracias, tío. Es que no sé ni cómo llamarte, pero te llamo pelota de fútbol interesante. Tengo una pregunta, una cosa es la rivalidad, otra cosa son los insultos, correcto. Es que, mira, es que, tíos, es que llega un momento que es un poco putrefacto todo, ¿no? Es como, yo no me voy a meter con cosas del gobierno, porque si me meto con cosas del gobierno, de unos y otros, me acabaría muy mal. Pero es que yo solamente voy a decir una cosa. Solamente no quiero que hablemos del gobierno ni de nada de esto, de verdad, no quiero, ¿eh? Pero solamente voy a deciros una cosa. A ti te dan o te roban. Solo eso, ¿eh? A ti te dan o te roban. ¿Y quién te salva el día a día? ¿Alguno de ellos que te roba más o te roba menos? ¿O tus manos, amigo? Ya está. A ti te salvan tus manos, ¿verdad? Que son las que te dan de comer. A ti y a tu familia. Punto y final, tío. No empieces con mierdas. Ya me entiendes. Vendiendo trajes. Vendiendo mierda. Vendiendo historias. Por favor, tío. A mí no me engañan, ¿eh? Ya te lo digo. A mí no me engañan ya ninguno. Yo lo tengo clarísimo ya hace muchos años. Que lo que tengo claro es que no soy de ningún traje, tío. Yo soy de lo que soy. Y soy del pueblo. Y soy sincero y soy justo. En la medida de lo posible, lo más justo que puedo. En mi canal lo hago. Y con mi comunidad lo hago. Y con todo lo que hago en la vida lo hago. E intento ser lo más justo que puedo. A veces hay gente que no te conoce y te dirá, Steiner es un queda bien. Una polla soy un queda bien. Una polla, tío. Porque como tengo que criticar algo, lo he criticado. Lo que pasa es que soy como si yo lo veo así, pues te lo voy a decir. Pero ¿por qué tengo que ser un queda bien? Tú no me conoces una mierda. Como la gente que entra aquí, los cuatro niñatos, que si Galo, que si Eggman, cabeza huevo, que si no sé qué. Tío. Hay gente que dices, tío, tienen 14 años, tío, o 12, o ¿cuántos tienes? ¿A las tantas de la noche? Pues hay gente que a lo mejor tiene mucho más, que lo lamentable, ¿no? Hay gente que tiene 45, a lo mejor mi edad o más mayor, o gente que está jugando porros en un parque que ha dicho, vamos al reino de este imbécil. Pues vale, cojonudo. Pero me da igual, tío, yo te bloqueo y se acabó la historia. Me acabo de unir. ¿De qué hablas? Pues hablamos un poco de lo que es un poco el fútbol, la vida. Hablamos un poco de lo que es todo. Pero es así, tíos. También tú piensas que yo conocí tu canal cuando tuve una mala época en mi vida y ver tus directos me animaba muchísimo y eso te lo agradezco. Bueno, pues mira, tío, si yo te he hecho feliz, a ti o a cualquier persona, Tony, y tú sabes que yo no te conocía de nada, ahora sí que, lógicamente, cada vez que entras... Porque esto es así, tíos. Cuando tú tienes una persona en la comunidad que cada 2x3 entra a tus directos, o en tus vídeos reacciona, o en tus TikToks, o como sea, ¿vale? Cualquier cosa, hay gente que lo hacen todo y se agradece de cojones, le da el pollo máximo, eso te hace crecer mucho, se agradece de cojones. Pero pensad una cosa, cuando hay personas así, tú les vas cogiendo un cariño. Yo personalmente os cojo un cariño, tíos, y yo, para mí sois especiales, para mí sois importantes en mi vida. Porque vosotros sois los que podéis hacer que yo cambie mi vida. Vosotros no sabéis lo importantes que sois en mi vida, tío. Que no tenéis ni puta idea de lo importantes que sois cada uno de vosotros en mi vida. Porque vosotros tenéis la llave para cambiar mi vida, tío. De verdad. Y lo digo tal cual, yo no os voy a mentir, tíos. Vosotros tenéis la llave, cada uno de vosotros, para cambiar mi puta vida. De mierda. En el cual de amor estoy sobrado. Porque creo que me lo he labrado, me lo he currado y lo he sembrado. Y de todo el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir, la gente que me conoce, sigo recibiendo amor de la gente que no me conoce de nada y cambiar incluso conceptos, ¿no? De que entra la gente a insultarte, que pasa gafudo, típico, ¿no? Calvo, viejo, y mucha gente me la gano, ¿no? Porque le doy la vuelta a la tortilla, le meto humor, a veces me la gano, hay gente que no te la puede ganar, es imposible, porque son imbéciles van a ser toda la vida, ¿no? Entonces, porque es normal que una cierta edad seas un imbécil, pero llega un momento que tienes que cambiar un poco el chip, pero bueno, hay gente que siempre va a ser un imbécil. Pero lo que me refiero es
que todas esas personas que os he alegrado alguna vez la vida, es la idea, tíos. Es que es mi idea, tío. Y no sabéis cuánto me alegra leer esta mierda. En serio. Aunque no lo creáis. Yo lo paso mal en la vida también. Y estar a gusto, donde tú quieres estar, sin que nadie te ponga nada en contra y para que tú estés. Eso es maravilloso, tío. Eso es maravilloso, amigos. No, pero en verdad, Miguel, verdad, muchas gracias por seguirme, Miguel. Pero es así. ¿Te quieres unir a Twitch? Miguel, me dices y te pongo el canal. ¿Vale? Pero es así, chicos. Lo más importante es, hagas lo que hagas, si estamos en comunidades, hay gente que entra, ¿no? Hay gente que entra, estamos hablando, y gente que entra y te dice, oye, ¿qué estás jugando? ¿Qué mierda? Sí, es una mierda. Yo tengo gente que me ve los vídeos de videojuegos y no le gustan los videojuegos. Me dicen, tío, pero es que ya no es que los vea porque te apoyo a ti. Es que me gusta como lo haces, cabrón. Narras los videojuegos con pasión. Me gusta como lo haces. Y no le gustan los videojuegos. Es más, es un canteo si lo ve jugando un videojuego a lo mejor. No ha jugado en su vida. Pero le mola porque le gusta el creador. Esa es la idea que yo quiero hacer con mi comunidad. La idea es que hagamos lo que hagamos, te guste lo que yo hago para ti. Ojalá llegue ese día en el cual la gente valore al creador, ¿no? Que es la idea. Por ejemplo, un Auronplay, un Ibai, un Chocas. Para mí los tres grandiosos, ¿eh? He dicho tres titanes. No creo que llegue nunca a eso, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Gente que la cual dice, ¿por qué entra esta gente a ver esta gente? Pues son titanes, tío. No hay más, da igual lo que haga. Como si se estén sacando un moco en directo. Te van a narrar el moco de una manera que vas a decir, hostia, qué cabrón. Me estás vendiendo cómo te sacas un moco de una manera tan exquisita que es que me quiero comer tu moco yo también, tío. Es que, ¿me entiendes o no? Es que me lo quiero comer, cabrón. Me lo estás contando de una manera tan interesante, tío, que me quiero comer tu puto moco también, tío. ¿Cómo se saca el moco, Stein? Qué maravilla, amigos. Qué asco, ¿no? Pero qué guapo, ¿no? Cómo lo narra, ¿no? Qué extensible del moco que ha hecho el cabrón. Ha tirado hablando de un moco 20 minutos. ¿Cómo lo hace? Increíble, ¿eh? Maravilloso. Y encima, no sé, es asqueroso, ¿no? Pero, joder, qué bonito, ¿no? Qué maravilla, ¿no? El moco de aquel directo, ¿no? Que me unió con él para siempre. Voy a enseñar tu equipo cuando puedas, crack. Sí, claro. Ahora mismo. Voy. Ahí lo tienen. No nada del otro mundo. ¿Cuál es tu jugador favorito de la historia y el mejor jugador que hayas visto jugar? Mira, aquí entramos en un hándicap. Hay gente que no entiende lo que te voy a explicar, Unai. Tony lo sabe. Lo ha explicado muchas veces. Para mí el mejor jugador de la historia es Leo Messi. Para mí. Y el que más me gusta es Cristiano Ronaldo. ¿Lo entiendes? La mayoría del Madrid no lo van a entender. Y la mayoría del Barça no lo van a entender. Y lo que va a entender la gente es un que la viene el cabrón. No. Yo le dije a mi mujer que son dos tipos de jugador completamente diferentes. Os explico, chicos. Lionel Messi es un jugador que tiene un talento natural. Es un Oliver y Benji. No sé si habéis visto la serie Campeones, Captain Tsubasa, los que sois de LATAM. Es un jugador que tiene un talento y tiene la pelota pegada a los pies. No le hace falta hacer grandes regates porque se mueve solo, ¿vale? Visibilidad, talento, ¿vale? Lo tiene incorporado. Cristiano Ronaldo es más un cyborg. Es como si cogieras, no sé si habéis visto Dragon Ball, y metes un tío y dices, quiero hacer un tío perfecto. Y lo metes en una cápsula de cyborg con los conocimientos de uno, de otro, y te sale Cristiano Ronaldo. Y luego, a medida que va absorbiendo, como si fuera el célula de Dragon Ball, se va haciendo más poderoso y más poderoso hasta que al final consigue ser aplastante. Tal cual, tíos. Cristiano Ronaldo es el esfuerzo. Cristiano Ronaldo es el esfuerzo. El saber está y el cuidarse. Lionel Messi es el talento. Tal cual. Talento, lógicamente, tienen los dos, ¿vale? Para aburrir. Pero, repito, uno se ha hecho y el otro ya estaba hecho. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Lo veis igual o no? Me gustaría saber vuestra opinión.
¿Y tu jugador favorito del Betis? Hostia, del Betis. A mí me gustaba mucho Gordillo, Rafael Gordillo me gustaba mucho, tío. Me parecía un jugador muy espectacular, muy diferente, ¿no? Con esas minchetas bajadas. Que siempre las tenía bajadas, ¿no? Hombre, Joaquín también, pero... ¿Habéis visto a Gordillo? Sí, lo veo igual, pero Messi también se lo ha currado. Sí, hombre, Messi también se lo ha currado, pero tú piensa una cosa. ¿Qué jugadores tenía Messi alrededor? Tenía Iniesta, piénsalo, en la posición que estaba Messi, ¿a quién tenía? Tenía Iniesta, tenía Busquets y tenía Xavi. ¿Vale? Piensa en esos tres. Ya no pienses en los demás, que también son muchos más, ¿no? Pero piensa en esos tres. Para mí, el mejor centro del campo de ese tiempo. Para mí, con diferencia, el mejor centro del campo de esa época. Los tres juntos hablamos, ¿vale? Eso era un destroce, amigo. Eso era uno que te recuperaba balones por doquier, el otro que te creaba y te destruía, y el otro que te hacía maravillas y diabluras, que era Iniesta. Eso es increíble, amigo. ¿Qué quieres? Luego tienes un maestro como Ronaldinho, que era técnicamente lo mejor que había en esa época. Técnicamente. De ahí luego salió Neymar, salió mucha gente, lo que tú quieras. Pero técnicamente en esa época, yo me acuerdo el Bernabéu levantarse a aplaudir a Ronaldinho, No sé si os acordáis, pero el Bernabéu se levantó a aplaudir a Ronaldinho. Cosa que también os digo una cosa, la afición del Barça yo eso no lo he visto. Yo no he visto que se levanten a aplaudir ningún jugador del Madrid. Y el Madrid sí que lo ha hecho, A hacerlo con jugadores del Barça varias veces. Eso es señorío, señores. Pese a quien le pese, ¿no? Es que Joaquín es muy bueno, pero también hay que mirar Rubén Castro, Prats, Edu. Sí, pero Rubén Castro era un goleador, pero no era un jugador que tú digas, guau. Prats, hostia, Toni Prats, tío, qué porterazo, tío. Me cago en la puta, Toni. Verdad, tío. Léeme más arriba cuando puedas. A ver. Para mí, Busquets, Iniesta, Xavi es mejor que Casemiro, Modric, Kroos. Sí, es que lo que estaba hablando es que son diferentes, pero por ejemplo, Casemiro, Modric, Kroos, a ver, Modric, tíos, cuidado, Modric es un jugador y Kroos igual, ¿Cuántos Kroos vas a ver en la vida? Búscalo. A ver qué ves. Uno que se parecía un poco bastante era Xavi Alonso, pero no tenía el nivel de Kroos. Pero joder, tío, Toni Kroos, increíble, Mi jugador favorito es Coutinho. Felipe Coutinho. Hostia, tío, pues enhorabuena, porque creo que es la única persona que me lo va a decir esto en la vida. De verdad, en serio. De verdad, Creo que es la única persona que voy a escuchar eso. Decirlo. Si, no por faltarte ni nada, es por decirlo de tus cojones, Si lo piensas así, ole tus cojones, tío. Me encanta leer esas opiniones porque dan para diversos temas, ¿no? A mucha gente te podría decir que ¿qué le ves tú a Felipe Coutinho? Yo qué sé. El Atlético Modric. Es que la época dorada del Barça de 2010 con ese centro del campo es una locura. Es que no es una locura. Es que quien no lo quisiera ver, pues tiene un problema. Es como la época del Madrid. ¿Os acordáis del Madrid con Fernando Redondo? Madre de Dios. ¿Sabes lo que cortaba ese tío, Fernando Redondo? Mi jugador, Makelele. Otro, Makelele, menudo. Mi jugador favorito del Atlético y su historia, Julián y Futre. Julián Álvarez. No puede ser, no puedes comparar ahora mismo, perdóname, Unai, a Julián Álvarez con Paolo Futre. Paolo Futre en el Atlético de Madrid está años luz, tío. ¿Tú sabes lo que le dio Paolo Futre al Atlético de Madrid? ¿Tú sabes lo que le dio? Ese tío era Dios, tío, en el Atlético de Madrid, Paolo Futre. Era increíblemente bueno, Y mucha gente se preguntaba qué cojones hacía Paolo Futre en el Atlético de Madrid. Bueno, estaba el señor Jesús Gil, ¿vale? Era otra época. Estoy diciendo que mi jugador favorito. Ah, bueno, que Julián Álvarez a mí es que me encanta, de verdad, es un jugador muy luchador. Me gusta mucho Julián Álvarez. Y Cristiano, a ver, espérate.
Y a Negreira, dice Alejandro. Soy la hostia, tío. Y Cristiano tenía Kroos, Modric, Bale y Benzema. Ya, pero bueno, estamos hablando ya de más jugadores. Estamos diciendo el centro del campo, chicos. Mi jugador favorito es Ansu Fati. Pero tú estás de cachondeo, ¿no? Yo creo que me está troleando, ¿eh? Cuando me ha dicho Ansu Fati. Ahora me dice, no, Stein, que es de verdad. Bueno, pues si es de verdad, perdóname, tío. Pero yo qué sé, parece que me estás troleando. Todos hablan de esos MCs, pero para pararse a mirar los partidos de Zidane es el verdadero mejor MC. Bueno, es que Zidane era mágico también, cuidado, Sí, José, estoy contigo. Zidane, cuidado. Me dice del Madrid por Luis Figo. Hostia, Luis Figo. Bueno, pero Luis Figo en el Madrid lo petó, pero antes que lo petara en el Madrid, lo petó en el Barça, Alejandro, Te lo digo en serio. ¿Tú lo has visto en el Barça lo que hizo Figo? ¿Lo que hacía? En el Madrid, te vuelvo a repetir, lo llegó a hacer, Pero tú lo viste en el Barça, ese tío. Es como Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario en el Madrid se hizo muy buenas cosas, increíbles, lo que tú quieras. Pero en su prime, tíos, en el Barça, Ronaldo Nazario, déjate, Un tío también que me gustaba a mí mucho, que luego lo veías y decía, joder, qué tío más vago, ¿no? No hace una mierda. Pero qué bueno era, tío. Romario da Sousa Faría. Romario da Sousa Faría. ¿Sabéis lo guapo que podéis hablar conmigo? Que yo estoy en la época de los viejos y de los nuevos. He visto muchas cosas. Hay jugadores que, lógicamente, muchos nuevos no los conozco, ¿no? Ahí estáis vosotros, ¿no? Que es lo que mola. Y los voy conociendo poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, los jugadores viejos os voy a hablar maravillas, tío. Porque los conozco, los he visto. Sé lo que hablo. Y eso muchos de vosotros decís, hostia, pues no sabía yo que tenías tanto conocimiento de fútbol, Stein. Pues coño, si me lo he chupado, tío. Fernando Torres, Gavi con Thiago y Diego de media punta. Hostia, Gavi. Pero Gavi era el MCD, tío. No, ¿cómo no puedes comparar Coque con Gavi? Unai, tú que eres del frente, tú que eres del Atlético de Madrid, no se puede comparar Coque con Gavi, tío. Gavi era muy bueno, tío. Cortando, cerrando. Tú lo sabes. Gavi era muy bueno ahí. Gavi cerrando era muy bueno. Cerrando en zona, En zona. No al hombre, en zona. Era la hostia, tío. Era la hostia. Es como, por ejemplo, el Valencia parecía que había un tío que nunca hacía una mierda, ¿no? En la época del Piojo López, chicos, había un señor que se llamaba Rubén Baraja. Un poquito, quizás, más tarde, ¿no? Era muy joven, ¿no? Pero bueno. Ese tío no era un tío espectacular, No era un tío increíble. Pero ese tío te cerraba en zona que flipas. Es un tío que te abarca mucho campo, te cierra muy bien. ¿Y eso qué te hace? Pues te libera un montón de jugadores. Cuando un tío cierra también, te libera jugadores. Porque los jugadores no se tienen que preocupar tanto en defender. Yo lo hacen dos señores. Los demás atacan. ¿No entendéis? Lo importante que es tener un tío así. Lo importante que es tener un Sergi Busquets. Lo importante que es tener un Rubén Baraja. Lo importante que es tener, por deciros algo, un Makelele o un Casemiro. Lo importante que es tener un Gavi. Es que es súper importante, Lo importante que es tener un Rodri. Simao, mitiquísimo. ¿Simao Sabrosa? No, hombre, no. ¿Y dices Simao, tío? Tampoco era tanto, Dame 11 Gavis este año. Pues mira, seguro que sería mejor. Francia versus Brasil, qué partidazo de Zidane. Bueno, se comió entre los brasileiros, Ese partido, la verdad que Zidane destrozó a Brasil. Es que lo destrozó él solo. Si ese partido lo ponéis, el que está diciendo José en TikTok, Francia versus Brasil, en la época de Zidane, Zidane destrozó a Brasil. Es que lo ves, que destroza a Brasil. Él se hace sombreros, él se hace regate en giro, hace pases, hace, no sé si marcó un gol, ¿me acuerdo? Creo que sí, que marcó uno, ¿no? Pero bueno, es igual, es que la creación de juego, la destrucción de juego que le hizo a Brasil, ¡fua! Es que destrozó a Brasil. Cuidado que estamos hablando de la Brasil, una de las Brasiles, que más suena eso, que mal estructurado, una de las selecciones brasileñas más fuertes, La más fuerte, lógicamente, a ver, es la de Pelé, ¿no? Seamos claros. Pero la de Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Romario da Sousa y compañía, ¿vale? Incluso había un jugador muy bueno que era delantero centro, que mucha gente lo olvida. Que ahora, lógicamente, le he dado mucho al drinking.
que es Adriano. Adriano, fíjate, era muy bueno también, de delantero, Adriano, ¿os acordáis? Pues chicos, voy a acabar ya mismo el directo porque la verdad que me encuentro un poco mal. No voy a engañaros, me encuentro mal porque llevo tanto rato hablando que parece que no, pero yo tengo ansiedad. Estoy pasando una época de ansiedad y estrés muy grande, ¿vale? Muy grande, lo estoy pasando mal, la verdad. Y me estoy medicando, tíos, y me encuentro un poco mal, ¿vale? Entonces voy a cortar ya, aparte que es muy tarde, y me tengo que levantar con mi mujer para acompañar a la panadería, porque para que veáis qué pedazo de humanoide que estoy hecho. Y nada, os agradezco a todos de corazón. Nos veremos aquí otra vez. Puede ser que haga directo más veces este fin de semana, pero ya sabéis, fijo, de lunes a viernes, 10:30, 11 menos cuarto más o menos, hasta las 12, 12 y cuarto, hasta que el cuerpo aguante un poco, ¿vale? Se os quiere mucho. Nunca lo olvidéis, ¿vale? Porque yo no os olvido. Para mí es súper importante cada una de las personas que estáis ahí al otro lado. Porque sin vosotros, siempre lo digo, esto es una mierda. Buenas noches, señoras y señores. Gracias. Chao. Descansen. Gracias, Gracias, chicos. Gracias por el apoyo. A ver si llegamos a esos 10.000, joder, y sorteo ahí una cosita por ahí. En Tiki-Tuki. Y aquí en Twitch, y chicos, acordaros, estamos haciendo la Nintendo Switch, vamos por un 95%, no sé qué mierda. ¿Vale? Cada mes que os suscribís, pues oye, optáis un poco más, ¿vale? Las suscripciones a mí que me ayudan. Pues me ayudan muchas cosas, chicos. Me ayudan, lógicamente, a daros esos premios gordos, pero sobre todo lo que a mí me ayudan es que yo pueda mantenerme en pie. Vino broma. Porque las fuerzas se te van, pero eso son alegrías mayores. Cuando ves que una persona... Esto no es broma, quiero, antes de irme, que penséis. Una persona te sigue cada día, porque no todo es la plata en esta vida, no os confundáis. No todo es la plata, ni mucho menos. A mí me importan más las personas que la plata. Pero vamos a distinguir esos dos conceptos, ¿no? Como si hiciéramos un Messi cristiano. La plata es muy importante. ¿Qué ha pasado ahí? Fifth Patron acaba de suscribirse por primera vez. Muchas gracias por apoyar al canal. Hostia, muchas gracias, tío. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, bienvenido, tío, bienvenido. De verdad, de corazón. Pues mira, ahora que sepas que entras una pequeña parte al sorteo gordo, cuando lo hagamos y te siguen manteniendo, pues verás que se aparece una parte así de una barra que es una S. A medida que la vayas completando, pues entras a un tanto por ciento del sorteo que se está haciendo gordo de la Nintendo Switch, ¿vale? Por ejemplo, si se sorteara ahora, pues si vale 300 pavos, pues te llevarías, pues a lo mejor 50, ¿no? Un dividendo, ¿me entiendes? Pero bueno, se agradece de cojones. Acabo de venir de TikTok, eres un grande, tío, más gente como tú. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te llamas en Twitch? Me llamo así, chicos. Pero lo que hablamos, ¿vale? Este es el primero de muchos directos que vamos a hacer, ¿vale? Lo dicho, estaremos todos los días de 10:30 a 11 menos cuarto hasta más o menos las 12, mientras que mi trabajo me lo permite. Pero lo que os estaba diciendo, ¿vale? La plata es muy importante, gracias de corazón, Fizz, ¿vale? Porque parece una tontería, pero cuando me apoyáis así es alegría, ¿sabes? Es eso que me ayuda a mí, chicos. Yo tengo 7 canales de YouTube, yo no puedo con todos, editarlos todos. Yo soy editor, también. Edito mis propios canales. Si alguien quiere saber algún canal, que me lo diga. Tengo de cocina, de podcast y tal. Pero bueno, en eso que pone apoya Stein, ahí si le das aparece todo. Todo menos un canal, ¿vale? Que está oculto. Pero a lo que vamos, que es el de reviews, tops y tal. Que si quieres saber de él, me hablas en Instagram, ¿vale? Me sigues en Instagram, me hablas, dime Stein. Me encantan los tops, me encantan los reviews y me encantan los análisis de videojuegos. Oye, ponme el canal que lo voy a ver. Lo pongo, ningún problema. Pero no lo quiero poner porque es un canal que tengo apartado porque quiero saber si realmente lo va a petar sin promocionarlo, ¿me entendéis? Lo que os decía, la plata es muy importante porque si la plata es una mierda. Tal cual, chicos. Tanto tienes, tanto vales. Que nadie te engañe, colega. Es así. Tanto tienes, tanto vales. Si tú no tienes comunidad, no vales nada. ¿Vale? Eso es lo único que le puede hacer frente a la plata. Os explico. Aquí está el factor humano que tú aportas a la persona que te ve y la persona lo que percibe y lo que te devuelve, ¿no? A veces. Tú a la persona que está al otro lado, lo que tienes que tener en cuenta es: ¿yo qué le quiero transmitir a esta persona? Pues a esta persona le quiero transmitir la verdad, únicamente lo que ves, tío. Viejo con gafas, 46 años, quiero entretener, quiero que te lo pases bien.
Tengo muchas cosas. Soy un creador de contenido muy variado. Aquí me ves en FIFA, lógicamente, pero bueno. Si te metes en mi canal de podcast, de cocina, etc., vas a decir, hostia puta, Stein, tío, que es una maravilla, la verdad. Pero no puedo con todo. La plata que me tiráis, que es 1.44, que lo sepas, Fizz, que nadie te engañe, 1.44 por Prime, si no me equivoco. Eso que me ayuda a mí, aparte de ayudarme a haceros un sorteo gordo, que a veces tardamos 1 año, 2 años, da igual. Es lo que hay, tío, los suscriptores que somos. No hay más, chicos, no hay más, no se puede. Yo soy pobre, tíos. Ojalá me fueran las cosas de puta madre y monetizara los canales de YouTube y monetizara en TikTok y tal. Entonces, ¿vosotros pensáis que yo os iba a hacer 1 año esperando a que cumplís una barra de mierda? No, tíos. Yo directamente cogía y decía, venga, va, pues este mes sorteo una Nintendo a mis suscriptores. Me suda la polla el tiempo que lleves y tal. Pero no manejo, tíos, no puedo, ¿me entendéis? Algo como puedo. Hemos dado muchas camisetas de fútbol, ya lo sabéis, hemos dado muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que todos esos premios más pequeñitos, mis suscriptores me lo decían, y los que me queréis, ¿no? Que lleváis mucho tiempo conmigo, estáis, no des tantos premios, cabrón, y piensa un poco más en ti. Entonces tengo tantos canales de YouTube que quiero monetizarlos, porque ahí puede cambiar mucho la cosa, que necesito y necesitaré y necesito al máximo, ¿no? De pensar en diferente, ¿no? Es decir, voy a daros un premio gordo, pero lo demás no me lo estoy quedando yo ni siquiera, lo estoy reinvirtiendo en hacer más vídeos. Estoy contratando editores para que me ayuden porque no puedo con todo, tíos. Es una locura. Lo que yo estoy haciendo es una locura. Pero lógicamente en todo lo que yo estoy reinvirtiendo lo estoy trabajando yo. ¿Por qué? Los diálogos los pongo yo. Los guiones los pongo yo. Muchos vídeos me los edito yo, la mayoría. Y los conceptos y las búsquedas las hago yo. Pero es una currada, tíos. Es una currada. Luego, ¿qué pasa? Que yo quería estar más con vosotros en los directos. Entonces yo he hablado con mi mujer y le he dicho, cariño, tengo un problema. Yo tengo muy abandonada mi comunidad de los directos. Antes me veían mucho y tenía muchos suscriptores, la verdad, que me iba de puta madre, porque es lo que os digo, ¿no? Ese apoyo económico, pues la verdad que ayuda mucho, tíos. Yo no os voy a engañar. Un poquito por ahí, uno que tira, otro que te apoya, otro que no sé qué. La plataforma, lógicamente, lo que va a valorar es lo que a ti te dan, tíos. O sea, es que no me van a valorar que yo sea un tío de puta madre. Solo vais a valorar vosotros. Pero la gente no va a valorar, las plataformas, perdón, no van a valorar que tú seas un tío de puta madre. La plataforma va a valorar que tú generes. Y tú no generas, para la plataforma eres una mierda. Eres un número, eres una mierda. Si tú generas, eres importante para la plataforma y para las marcas. Y si tú no generas, eres una mierda. Para la gente sí eres importante. Por eso os digo que hay dos conceptos distintos que tenemos que distinguir, como si fuera Cristiano Ronaldo y Messi, que no tienen nada que ver. Y uno es la comunidad humana, que es lo que yo quiero construir, y que estéis a gusto, haga lo que haga, que se pueda hablar de cualquier cosa, y que no solamente entréis al final del todo, que no entréis ya por ver un juego, sino por decir, hostia, estamos en nuestra comunidad, cómo mola, tío. ¿Sabes? Nos trata de puta madre, nos cuida y nos premia el hijo puta. Y además, ¿me entienden, no? Eso es lo que yo quiero. Ahora os leo, chicos. Pero ¿me entendéis? Otro sub del Barça, Stein, pues mira. Pues fíjate, ¿tú eres del Barça? Pues mira, lo que os decía. Suscriptores del Barça, tíos. Y me tiran en Prime. ¿Qué queréis? ¿Eso sabéis lo que significa? El aura que desprende cada persona. Yo siempre lo diré, tío. Yo soy del Madrid, pero yo soy justo. Aquí vas a poder hablar de lo que quieras. Tony del Betis, pero Tony ha sido suscriptor muchos meses. A ver, a lo mejor, chicos, yo he estado mucho tiempo sin estar aquí y el Prime lo ha tirado otra persona o no le apetece tirarlo. A ver, que aquí no estás obligado a nada. Es que aquí nunca se obliga a nada. Aquí nunca te voy a obligar a, oye, tío, apóyame, tírame el Prime. No, yo no te obligo una mierda. Eso eres tú. ¿Que tú crees que me lo merezco? Tíramelo. ¿Sabes? ¿Que tú crees que me merezco que me tires bits? Como hay gente que entra y lo hace, pues tíralo. Cada uno, mira, a veces una persona te apoya con bits y a veces no sé si lo habéis visto, en algunos creadores que tiran un montón de plata y un montón de dinero. Y dices, tío, pero ¿cómo la gente le puede donar tanto dinero? Porque lo tienen, tíos. Porque lo tienen. Hay gente que tiene mucho dinero. Y lo que tú ves que es algo exagerado, para ellos es una mierda. Y a lo mejor ese tío, o esa persona, o esa tía, han estado mal en un hospital, que también hay muchos suscriptores que me lo han dicho, ¿no? O seguidores. Y tú les has alegrado el día, pues eso no lo van a olvidar, no te van a olvidar. Porque tú les has hecho la vida mejor. Y eso no tiene precio, tío. ¿Lo entendéis? Para ellas, para esas personas no tiene precio. O sea, que tú le hayas alegrado todas las tardes a una persona que está en un hospital.
o las noches, da igual. Eso no tiene precio, no te van a olvidar en la vida. Porque dices, tío, mis días eran una puta mierda. Y cuando yo estaba solo te tenía a ti. No, pero es así. Y no es broma, Adam. Vos sos hincha de la Universidad de Chile, si me ha salido lo mismo. Mañana directo, pues no lo sé. No lo sé, creo que no. Porque tengo que editar un montón de editar y estaré con mi mujer, no voy a engañar. Lo haré, y si hago directo no lo hago directo a la hora fija, ¿vale? Porque los sábados y los domingos no lo quiero hacer, tíos. Básicamente porque los directos por la mañana cuando lo hago, muchas veces no lo hago porque estoy editando vídeos, ¿vale? Tengo que sacar... Hoy, por ejemplo, hemos sacado un top, ¿vale? Top 4, no, top 4 era, no, top 5, no, top 4, ¿vale? De videojuegos que te cambian la vida, no me acuerdo, que para siempre, ¿vale? Entonces los narro un poco, digo de qué van los videojuegos, y bueno, son tops, ¿vale? Mis tops, del 4 al 1, del top del 20 al 1, cosas así. Si alguien lo quiere saber cómo se llama el canal, pues bueno, que me hable en Instagram, ahí tenéis el apoyo y tal. A toda la gente nueva, a ti te lo digo, Patron. Te voy a poner el canal de WhatsApp, te explico, ahí nadie ve el número, ¿vale? Nadie va a ver tu número, yo tampoco, ¿vale? Yo no lo veo. Pero eso que te he puesto ahí que pone WhatsApp, que creo que te pone el enlace, ¿no? A ver. Ahí, si te unes arriba del todo seguir y activas las notificaciones, ahí... ¿Ves que pone WhatsApp Channel? Ahí, sigue y activa notificaciones, te vas a enterar de casi todas las cosas que hago en directo. Porque Twitch o YouTube o lo que sea, muchas veces os avisa 2 horas más tarde y yo ya no estoy. ¿Sabéis el problema más grande que he visto? Y me ha pasado factura, que la gente, mi gente, no sabía, o sea, la mayoría no tienen activadas las notificaciones en WhatsApp. Y yo, como no tenía un horario fijo de directos, no saben a qué hora estoy. ¿Qué pasa? Que como no se meten tampoco en el canal de WhatsApp, no saben ni qué canales tengo. No saben nada de mí. O sea, mucha gente se piensa que yo había desaparecido, que lo había dejado. No, si yo sigo en pie, tío. El problema es que tú no tienes activado eso y no conectas conmigo para nada. ¿Por qué? Porque muchas veces las plataformas te avisan tarde o no te avisan. O tú piensas, vosotros pensáis una cosa, que hay una cosa que os voy a contar. Cuando tú sigues a alguien en YouTube, esto es verdad, ¿eh? Porque yo lo he estudiado. O sea, tú ves los vídeos de ese tío y aunque estés suscrito y tienes activa la notificación, como haya 2 vídeos o 3 que no los veas, seguidos además, no te recomienda más YouTube, ¿eh? O sea, no te va a enviar mis vídeos. A lo mejor por mucho tiempo. Y tú, si no entras expresamente, te piensas que lo he dejado. Curioso, ¿verdad? Pero cierto. Muy buenas, Calle, perdóname, es que estoy ya hecho polvo, tío, ya ni veo. Pues chicos, me voy ya, ¿vale? Lo dicho, un abrazo muy grande, se os quiere mucho. Tenemos a Ribery, tenemos a Eusebio, tenemos a Semesi de 96. Vamos a ponerlo un momento para que lo veáis. Aquí en Twitch también. Tenemos a este Teo que estamos haciendo la Evo, seguiremos haciéndola. Pero recordad, no se trata del FIFA, se trata de vosotros y yo. Qué bonito, ¿verdad? Pues venga, todo el mundo a tocarse. Vladimir, venga, chavales, démosle todos juntos. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, ¿no? Hasta cuando pueda. Seguramente el lunes. Se os quiere. Chao. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.